Bueno, Virginia, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Gracias a vos por invitarme, un placer estar acá y compartir con tu gente. Un placer tenerte como entrevistada. Voy a estar hablando con Virginia Parodi Clode acerca, bueno, de este libro que me llegó, este poemario, que me llegó, se llama Mantra, me gustó mucho, muy original, publicado por la gente amiga de Indómita Luz, que de paso le mando un abrazo grande a Diego y a Iván, a los chicos, siempre tan generosos. Y bueno, los felicito también por la edición, muy linda la edición. Sí, la verdad que la edición súper lograda, fue un trabajo conjunto con la diseñadora que tenemos en la editorial, que la verdad es bárbara. Yo más que nada aporté la imagen de la portada, que era una imagen que a mí me Muy buena. gustaba, y ellos hicieron toda la composición y además el tema del formato horizontal, que me parece que también es interesante porque mis lectores se darán cuenta que la poesía de mis poemas son muy breves, así que aprovecharon todo el libro para que el formato acompañara los textos. Sí, son muy breves, como dijiste, es horizontal. Súper. Sí, sí, algunos son una frase. Bueno, Algunos son un verso y nada más. ahora en unos minutos vas a leer un poquito, pero bueno, ya se van a dar cuenta de por dónde va. Antes de hablar de mantra, quería preguntarte un poquito cómo fueron tus comienzos como lectora. Yo estudié letras, así que vengo de una familia de muchos lectores. En mi casa yo diría que era casi imposible no leer. Claro. Papá antropólogo, mamá licenciada en letras, si no leías creo que te desheredaban. Así que Claro. de muy chiquita no me interesaba tanto, me rebelé un poco y alrededor de los 11, 12 años descubrí la literatura y nunca más la dejé. Me gustaba escribir, escribía cosas que yo creía eran literatura, pero sí, desde muy chica descubrí la literatura y después estudié eso. Y esto Así que decís que me acompaña todo. de escribir era al principio algo más lúdico. Sí, me gustaba jugar con las palabras, creo que tenía que ver con también como la relación que había en mi casa con la literatura y con el lenguaje. Yo me acuerdo que nosotros, yo tengo una hermana, preguntábamos una palabra y mi mamá nos mandaba al diccionario Ah, a buscar qué era y hablábamos sobre eso. Nunca nada como docente, pero sí había un juego con el lenguaje y yo creo que eso a mí me marcó mucho y ahora muchos años después puedo ver que yo también juego a definir qué son las palabras, así que tiene mucho que ver. y en esto que decís, ¿no? Que en algún momento tuviste como una especie de acto de rebeldía con el tema de la lectura. ¿Con qué texto lo rompiste? O sea, ¿cuál fue el libro que, bueno, de repente te Y yo me marcó en acuerdo esta que edad, por ejemplo? descubrí Alan Poe, para mí, lo descubrí en el colegio, yo iba a un colegio normal, descubrí Alan Poe y de repente para mí eso era la literatura, me fascinó. Me regalaron un libro de como una colección de mix de cuentos de la Casa Boucher, un montón de cosas que me encantaron y no lo podía abandonar. Me iba al jardín y leía como de una forma medio voraz y Claro. quería imitar eso y escribía como historias de terror, tratando de imitar a Alan Poe. Ojalá hubiera podido, ¿Viste? Golazo, ¿no? pero sí, pero me acuerdo que me fascinó, o sea, fue el primer recuerdo que tengo de que la literatura me fascinara y me llevara a otro lugar. Así que ese fue el primer recuerdo que tengo y después fue la poesía más tarde con Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que tendría yo unos 15 años y me encantó. Yo estaba en una fase un poco oscura, como todos los adolescentes, y vi que se podía reflejar eso en la literatura y me encantó. Así que hay una línea, porque creo que Alan Poe, Sí, Pizarnik, o sea, ese era mi ánimo, la evidentemente. oscuridad, claro. No, pero la verdad, bueno, la verdad que arrancaste con Poe y después Pizarnik en la poesía, bueno, dos grandes, ¿no? Y contá un poquito después, bueno, cómo se da lo de empezar a escribir poesía. ¿Hiciste algún Empecé a escribir taller? por ¿Cómo mi se fue cuenta. dando? No, empecé a escribir bastante a escondidas porque como en mi casa se leía mucho, me daba mucha vergüenza mostrar lo mío, quizás porque no les Claro, gustara o porque me claro. parecía como muy amateur. Pero en algún momento lo descubrieron y mi mamá, yo vivía en Olivos en esa época, me acuerdo que empezó a buscar talleres para no ser ella la que leyera mis cosas terminé en una casa de la cultura de Olivos, pero ya en ese momento escribía un montón, me daba mucha vergüenza, tendría unos 15 años leer en público, muchísima vergüenza, y aparte me acuerdo que el primer taller que fui eran todos muy grandes, entonces yo no encontraba cómo Claro. identificarme con el estilo de nadie.
Pero sí, empecé a escribir y a leerle a un círculo muy pequeño mío, pero escribía en diarios, escribía medio así como escritura automática y no podía parar. Empecé como a jugar con el idioma y a escribir y a probar cosas. Y hablando puntualmente ahora de Mantra, ¿no? El libro que publicaste hace muy poquito por Indómita Luz. Y Bueno, hace muy poco. de hecho, la gente puede contactar a la editorial, encargarle, bueno, el ejemplar, que la verdad que es muy bueno, vuelvo a mostrarlo. La tapa es La verdad preciosa. que quedó lindo, está en algunas librerías ya, hubo una preventa que la verdad funcionó bien. Yo empecé escribiendo o compartiendo en realidad mi escritura en Facebook, como mucha gente. Claro, sí. Diego Ardiles, que es uno de los editores de la editorial, me conocía del profesorado y esto fue hace como 3 años y empezó a buscarme para ver si a mí me interesaba y yo en ese momento dije, no quiero publicar. Y ahí empezó la conversación hasta llegar a Mantra, se fue depurando. El libro no tenía al principio un hilo conductor y yo después fui encontrando que en realidad sí había una temática sobre la que yo escribía, que es el lenguaje, y el equipo de la gente de ahí, de los editores de Indómita Luz, la verdad que hicieron un gran trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo con el lenguaje, con las frases. Digo, los poemas son cortos y algunos hasta de una frase. Yo noté alguna, pero la verdad me gustaron varias. Por ejemplo, acá tengo anotada una. La literatura alimenta la voracidad de ser, perdón. Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de selección de lo que ibas a, bueno, a publicar en el Muchos libro? de los poemas que están eran parte de otros poemas, de poemas quizás tradicionales más largos, de un Claro. formato más extenso. Esto te digo hace 3 años. Y en un momento yo me di cuenta que mi búsqueda poética era la síntesis. A mí me gusta, es como un trabajo medio de orfebrería con el lenguaje y dejarlo lo más sintético posible lo que quiero decir, y ese poema, por ejemplo, ese verso formaba parte de otros versos, muchos se fueron desmembrando en distintos poemas, y yo la verdad que al principio no sabía si iba a haber un lector para ese tipo de poesía, y hablando con Diego y con la gente de Indómita, dijimos, esta es tu forma de escribir, se puede leer todo como un gran poema y leer del libro del principio a fin, se puede agarrar cualquier hoja y va a haber una consecución lógica. Así que sí, algunos nacieron de una manera y terminaron en una síntesis total. Pensaba esto que dijiste antes, ¿no? Bueno, Diego Ardiles, el editor ahí de Indómita Luz, había leído un poco tus posteos de Instagram. Y hoy, esto bueno, que hablabas recién de, sí, vas a encontrar, o dudabas si vas a encontrar lectores. Hay un público también, ¿no? Que está acostumbrado a la inmediatez o las frases más cortas. Sí, creo que o sea, la poesía, en realidad uno tiene un estilo y lo Claro, va a ir cambiando a lo largo de los claro. años y a lo largo de los libros probablemente, pero creo que Instagram, por ejemplo, y Claro. Facebook han marcado un tipo de lector que es un lector como muy inmediato, que lee y hace scroll de distintas Sí. lecturas, y a veces se queda anclado en una frase y después empieza a explorar qué más hay ahí, y lo mismo pasa con las editoriales, ¿no? Es una suma de imagen y de palabra muy inmediata, a veces cercana a una cosa medio publicitaria, aunque obviamente no lo es, pero me parece que esa cantidad y aparte el volumen de oferta que hay tantas Bueno, te iba a decir eso, publicaciones, ¿no? tanta gente. Las redes dan para todo, tenés por ahí frases de una línea que son maravillosas, otras que no, ¿no? Pasa muy seguido en las redes, ¿no? Pasa muy Sí, seguido eso. yo creo, en un momento, yo me acuerdo cuando hablé con Diego la primera vez, le digo, vos pensá en mi libro como que son muchos epígrafes. Yo escribo muchas Claro, frases que se pueden usar para empezar otro libro. Y la claro. verdad es que es así. Acá, por ejemplo, bueno, digo una más porque después quiero que por ahí leas vos, me encantaría escucharte. Literatura ausente, el silencio escribe la utopía del idioma. Por ejemplo, ¿te pasa esto de detenerte en alguna de las frases y recordar en qué momento la escribiste, cómo surgen? Sí, yo en general escribo trabajo de otra cosa, como muchos de los que nos Sí, dedicamos a escribir, una cosa totalmente distinta y siempre yo me alejé de la literatura, estudié letras, fui profesora de lengua, en su momento enseñé latín, que así fue como me cruzó la vida con
con un grupo de escritores, Martín Sancia, todos Sí. ellos fuimos al mismo profesorado, uno era Diego Ardiles, y me alejé de la literatura, y después para mí siempre fue una forma de volver como una vocación, porque trabajé siempre de otra cosa, así que escribí mucho en colectivos, caminando, creo que también por eso se fue dando ese formato tan breve. En general lo que yo hago es escribo en las notas del celular, literalmente, y después en algún momento levanto y pulo eso y los voy formateando hasta que quede la frase o las 3 frases que me gusten, y ese es el trabajo, y después lo paso a otro, a un archivo, y ahí quedarían los finales, los que realmente me interesa que la gente lea. A veces los pruebo en Instagram y veo qué reacción hay, porque Bueno también eso. sirve, la gente comenta, te asocia a otros escritores, así que eso está muy bueno. Y esto de mantra, bueno, hay frases que pueden funcionar tranquilamente como mantra. ¿Cómo surge la idea de ponerle ese nombre al libro? El libro originalmente iba a tener otro nombre, como pasa siempre, se iba a llamar Ego, Ego, muy bueno. porque ego en latín es yo, y tiene mucho que ver, yo creo que el lenguaje es un ida y vuelta con la construcción de la identidad, o sea, como hablamos define cómo somos muchas veces, y el universo que tenemos y el imaginario con el que pensamos. Así que se iba a llamar Ego, y aparte había un doble juego con el tema de hablar siempre de uno, como lo Claro, que sería el ego para digo, todos. claro. Y después, hablando con Diego, que él leyó el primer borrador, me dijo, por ejemplo, había en ese momento frases que se repetían. Yo no me había dado cuenta que había puesto un mismo verso más de una vez, o formulado o cambiando una palabra. Y él me dice, yo lo leí de corrido y hay como una sensación de que repetís algo como un mantra. Y la verdad que a mí me encantó porque yo no lo había podido ver. A veces uno no toma esa distancia. Y cuando lo volví a pensar, es verdad, yo busco como una definición de las palabras que voy cambiando a medida del libro. O digo, el lenguaje es esto, después digo, el lenguaje es otra cosa. Y me parece que el mantra tiene que ver con eso, ¿no? Es una repetición hasta lograr el Exacto. nirvana, la perfección, lo que vos quieras, y creo que esa es la búsqueda del libro también. Hablas del lenguaje, el hilo, como dijiste anteriormente, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y hay mucho trabajo se nota, con las oraciones, que, digamos, en buscar la síntesis, las palabras perfectas que cuadren, ¿no? Con lo que querés decir. Hubo mucho trabajo de corrección. Sí, yo a veces, yo soy peligrosa, digamos, porque si llego a sintetizarlo tanto, a veces creo que debería ser una palabra. Entonces tuve Ah, que contener como para que la síntesis no sea absoluta. Hay muchos versos, hay muchos poemas que tienen palabras sueltas, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar y explorar el idioma y el lenguaje hasta lograr decir lo que uno quiere. Pero mi peligro era no editarme demasiado, porque cuando claro, que tenés quede una un palabra sola. poema de un verso, si le seguís sacando cosas no queda nada. Claro. Así que sí, el trabajo es ser cuidadoso, poner la palabra que yo considero es la mejor para esa frase, porque la economía, en este caso del lenguaje, es súper importante, ¿no? Elegir la mejor palabra para ese verso. Claro, tiene que ver con eso, con la economía del lenguaje. Muy, muy interesante lo que estás diciendo. Estoy hablando con Virginia Parodi Clode de su libro Mantra, publicado por Indómita Luz. Virginia, me gustaría, ¿puede ser que leas algo del libro? Sí, claro, por supuesto. Lo tengo todo marcado. Igual son muy Perfecto. breves, así que voy a leer. El libro está dividido en 3 partes. Sí, Una se llama Yo, el otro es Verbo y el otro es Poema, que en realidad podrían leerse como un gran poema, así que lo voy a leer de los 3. perfecto. Un lenguaje inocente para nombrar el vacío. El silencio tiene manos. La fragilidad es un pájaro mudo. Aire. La ausencia es cuerpo del poema. Sintaxis de nieve. Dibujo la ausencia de otro yo vacío. No hay poema inocente. Escribo un pájaro en el vértice del poema. Hay un pájaro en el vértice del poema. El lenguaje se alimenta de mi cuerpo desnudo. El poema tiene miedo. La literatura es desnudez. El lenguaje es omnisciente. Un verbo incendia el poema. Metáfora. El lenguaje es algoritmo de fuego.
El lenguaje es un bosque de metáforas. El mundo respira el verbo de las cosas. Hay un pronombre en la boca del silencio, la utopía del lenguaje, la metáfora de ser. El lenguaje escribe invierno en la nieve. 1. El lenguaje es alimento, verbo animal, utopía. 2. Miedo de caer fuera del lenguaje. No sé si querés que siga leyendo algunas más. Vamos uno más, dale, vamos uno más. La literatura es la sintaxis del yo. La fragilidad es la sintaxis del yo. Nombrar es ser otro. Nieve, un verbo nuevo se deshiela en mi mano. Muy bueno. Una mano invisible teje la tormenta del mundo. Hay silencio entre ser y existir. La lengua es un territorio salvaje. Espero que les guste. Bueno, es muy bueno. Recomiendo que vayan a buscar o que pueden directamente consultarle a Indómita Luz para que les informen, ¿no? O a mí, De venta. se los voy a hacer llegar. Espero que les guste. Creo que es un libro que se fue construyendo. La verdad que acá es donde uno valora realmente tener buenas editoriales que piensen en el contenido. Uno a veces va con una idea y ser tu propio lector es tan difícil a veces, ¿no? Y creo que te enriqueces tanto con un buen editor. Sí. Y en este caso yo creo que encontramos un trabajo en conjunto. Más allá que uno lleva la materia prima, creo que el trabajo con la editorial es fundamental para lograr un libro que yo buscaba, que fuera más un objeto. Para mí es un objeto lindo, es un artefacto que cumplió el objetivo del libro. Así que estoy muy contenta y te agradezco mucho por el tiempo. Es muy, muy interesante esto que decís, ¿no? Porque es fundamental también dar con editores que acompañen el libro, Absolutamente. que por ahí le encuentren el error para pulirlo, para mejorarlo, porque por ahí, como vos decís, ¿no? Uno lo que escribe a veces no le encontrás tanto los errores, hay que tomar cierta distancia. Y uno tiende a hacer las mismas lecturas, porque Claro. uno tiene el mismo diálogo con uno, Claro. y cree que el mensaje siempre es el mismo, y la verdad que cuando, por ejemplo, desde el nacimiento del título, que yo pensaba otra cosa y el que ellos pensaron fue mejor todavía, así también como acompañó el diseño, cómo todo va logrando una unidad de sentido. Para mí el texto es parte de un libro, no son cosas independientes. Obviamente existen los textos digitales y todo, pero yo todavía soy de la época en la que el libro tenía que ser un libro, y la experiencia de leer para mí tiene que ver con eso. Y sobre todo en la poesía, ¿no? Donde los espacios, lo que uno no dice, sobre todo en poemas como el mío, que son tan breves, es tan importante. O sea, respetar el fragmentado, las hojas, la cadencia de cómo uno escribe, y para mí ahí está el trabajo de la editorial. Además del proyecto que representa Indómita Luz, que a mí también me interesaba, ¿no? Es una editorial popular. La poesía pareciera no ser tan popular, a veces hay como una lectura de que es más exquisita. Yo creo todo lo contrario, así que me gustó mucho también que fuera esa editorial, ¿no? Una editorial que busca llevar la literatura a todos lados, y que al principio no estaba pensada como poesía y ahora se abrió a todos los géneros. Indómita Luz creció un montón, tiene un montón de autores diferentes y diversos. Así que sí, para mí elegir una buena editorial que te acompañe en el proceso no es solo publicar el libro como ponerlo en una hoja, es un montón de cosas más, ¿no? Es la difusión, es presentarlo. Bueno, el año pasado fue difícil, ¿no? Pero sí, es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Hay algún plan de presentar el libro? sí, lo hablamos en un momento, estábamos esperando a ver qué pasaba con las restricciones. Aparte, salieron una seguilla de libros, todas autoras femeninas, que me parece que es algo también importante: Laura Bertolé, Mariana Ferreira. O sea, hubo un montón de libros que salieron como un tándem de escritoras, y la idea era quizás hacer algo en conjunto, pero bueno, como las restricciones también van cambiando todo el tiempo, creo que en algún momento vamos a hacer algo, no sé si semi-virtual o presencial con espacio, no sé. De a poco se va a empezar a acomodar un poquito. Virginia, para finalizar, ¿estás con algún proyecto nuevo? ¿Estás escribiendo otra cosa más allá de empezar a acompañar tu libro? Sí, estoy escribiendo otro libro, no parecido, pero en la misma sintonía. O sea, mi forma de escribir es la misma, pero retoma el tema. A mí me gustan mucho los herbarios y todo lo que tiene que ver con plantas y animales. Cuando lean mis poemas tiene mucho que ver con eso.
hablo mucho de los pájaros, de los elementos, de la naturaleza, así que estoy pensando en escribir algo centrado en eso. No es de la ecología, pero tangencialmente sí, a mí es algo que me importa mucho, la conexión con la vida, así que estoy escribiendo algo que tenga más que ver con un herbario, pero en poemas. Así que espero que sea por Indómita, todavía no lo sé, Bueno, pero nunca se tienen que sabe. ver, son poemas que no entraron en este libro y fueron teniendo su vida propia, así que Bueno, tal vez en eso estamos. en un futuro no tan lejano sale también por Indómito o por otra editorial. Virginia, muchísimas gracias. Un placer hablar con vos. Estoy hablando con Virginia Parodi Clode. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por el tiempo y espero que todos disfruten del libro. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un beso grande. Chau, chau. Un beso, gracias.